Assalamu alaikum, bienvenidos de nuevo a Vivir en Dubai. Si eres nuevo, bienvenido, y si eres un suscriptor antiguo, muchísimas gracias por seguir allí. En este episodio lo vamos a hacer un poquito más personal. Voy a responder una pregunta que recibo muchísimo. Es una pregunta que he recibido no solamente a través de redes sociales, pero también en la vida en general. Todo el mundo me hace la misma pregunta y me gustaría responderla para que sepas cuáles fueron mis motivos. En este video te voy a contar por qué decidí abrazar el Islam. Entiendo que esto es algo que genera muchísima curiosidad desde un principio al día de hoy. Alhamdulillah, ya son 3 años, casi 3 años y medio siendo musulmana, y durante estos últimos 3 años me he visto a mí misma respondiendo esta pregunta de diferentes formas. Y al día de hoy entiendo que yo misma estaba entendiendo la respuesta durante todo este tiempo. Así que voy a tratar de hacer una respuesta sencilla y breve, pero es un poco difícil porque es un tema un poco profundo. Pero bueno, voy a intentarlo también porque entiendo que muchísima gente puede que esté un poco confundida respecto a este tema. Entiendo que hay muchísima información en los medios de comunicación, en las redes sociales, información no tan positiva sobre la religión que decidí abrazar, y nada de lo que estoy diciendo aquí el día de hoy lo digo para que ninguno de ustedes cambie de opinión, ni se convierta, ni haga nada, porque no es el caso. Pero sí para que cuando emitan juicios de valor lo hagan desde una perspectiva un poco más informada, tomando en cuenta que todos somos seres únicos, que somos individuos, que cada historia es completamente diferente. Ok, antes de responder la pregunta, les voy a decir primero lo que la gente asume como respuesta desde que yo decidí hacerme musulmana, y es que lo hice porque mi marido me obligó, que me convertí al Islam por un hombre. Y esta es una cosa que me generaba mucho ruido al inicio, porque esto era lo que la gente asumía desde el día 1. O sea, esto era lo que la gente creía: esta mujer se convirtió por el marido. Y era algo que en principio me generaba no solamente ruido, sino un poco de molestia, me ofendía, porque ¿cómo van a pensar que tengo tan poco criterio como para convertirme en otra religión por un hombre? Pero después, con el tiempo, entendí que de hecho sí existen muchas personas que lo hacen, y eso crea una matriz de opinión, aunque la gente asuma que todo el mundo es igual y que todo el mundo hace las cosas por el mismo motivo. Pero la verdad es que mi historia es un poquito más, yo diría, rica, porque son muchas cosas. Subhanallah, son muchas las cosas que me trajeron hasta aquí hoy. Para empezar, yo creo que siempre he sido musulmana, y aquí algo que me gustaría declararles a manera de información: las personas como yo que abrazan el Islam, no se les suele decir que se convirtieron en musulmán, sino que se revirtieron al Islam. Y esto lo que significa es que de alguna forma volvieron al estado original, es decir, todos somos musulmanes. Y esto es un poquito, o había sido para mí un poquito difícil de explicar, porque ¿cómo es eso de que todos somos musulmanes si yo soy súper católica? Pues les voy a contar. Yo nací en una familia un poco mixta, digamos, a nivel de prácticas espirituales. Mi familia paterna es muy católica. Muy católica. Mi abuela paterna era aficionada de la oración, estaba todo el día con un rosario en la mano. Mi papá es cursillista, mis tías están metidas en la iglesia todo el día. Y por otra parte, mi familia materna es un poco más alternativa, un poquito más izquierdista, poco revelados. No eran demasiado católicos practicantes. Mi mamá hace prácticas espirituales como Reiki, terapias de sanación. Te puede leer el tarot, o sea, nada que ver con mi familia paterna. Mi abuela materna, por otra parte, yo creo que pasó gran parte de su vida en búsqueda de Dios en diferentes religiones, o digamos, no sé, extensiones del cristianismo. Mi abuela fue adventista, fue evangélica, fue testigo de Jehová, fue mormona. Yo crecí en el medio de estas, dos inclinaciones, por llamarlo de algún modo, religiosas. Entonces tuve la oportunidad desde muy chiquita de experimentar diferentes formas de espiritualidad.
Cuando estaba adolescente empecé a estudiar metafísica de Connie Méndez. Si no sabes de qué va la metafísica, te sugiero que lo investigues porque es un tema súper interesante. Y la metafísica yo creo que fue lo que más me caló durante toda mi juventud. Parece que explica la espiritualidad de una forma bien convincente y lógica a mi manera de verlo. Y bueno, yo te diría que durante mi juventud yo tenía mi propia religión. Mi propia religión consistía en ser buena persona, portarme lo mejor que podía y en orar mucho, porque siempre fui de orar mucho. Estoy explicándoles el contexto para que ustedes entiendan la parte de que siempre he sido musulmana, en el sentido de que ser musulmán es básicamente entender que solo hay un Dios, la ilaha illallah, solo hay un Dios al que adorar, al que agradecer, al que pedirle, arrepentirse si tienes algún motivo para hacerlo. Y esto es algo que yo siempre había hecho, mucho antes de hacer mi shahada, mucho antes de entender de qué iba el salah, mucho antes de experimentar un ramadán y hacer el ayuno, mucho antes de incluir en mi vocabulario palabras árabes como alhamdulillah o subhanallah o cualquier cantidad de palabras islámicas que forman parte de la manera en la que me expreso hoy en día. Ya yo tenía esta conexión con Dios, y esto es una conexión que todos tenemos. No tienes que tener el título de musulmán, no tienes que hacer la shahada, no tienes que rezar 5 veces al día, no tienes que cubrirte el cabello, no tienes que hacer absolutamente nada de lo que hacen los musulmanes para creer en lo que yo creo. De hecho, creo que muchos de ustedes creen lo mismo. Entonces, claro, para mí no fue demasiado diferente. Sin embargo, eso no responde el motivo por el cual tomé la decisión de oficialmente hacerme musulmana, de poder decir, ahora soy musulmana, alhamdulillah. Y ahora les voy a contar un poquito. Este video se está haciendo un poco largo, pero es que yo creo que es importante contarles estos detalles porque para mí tienen muchísimo significado. Y es que cuando yo llegué a Dubái en el año 2018, estuve viviendo por 1 año y medio tal vez en un apartamento compartido con solamente chicas musulmanas. Estas chicas musulmanas únicamente aceptaban mujeres que también fuesen musulmanas. Y bueno, subhanallah, cosas de Dios, a mí me admitieron. Cuando yo venía llegando a Dubái y venía de España, yo venía con una venda en los ojos, pero no era una venda que no me dejara ver, no, era una venda que de hecho me hacía ver cosas distintas. Yo venía con una venda que me hacía creer, pobres mujeres musulmanas, o sea, qué triste vivir una vida oprimida, con tantas restricciones, con tantas normas, una vida en la que el hombre decide por ti. Horrible, o sea, para mí el concepto del Islam era algo que me daba lástima. Astaghfirullah. Y cuando llegué a Dubái compartí piso con estas chicas. Eran todas chicas contemporáneas conmigo, eran todas musulmanas, eran de diferentes países: Egipto, Algeria, Turquía, Pakistán. Y claro, ahí pude ver mujeres de mi edad musulmanas. Algunas eran modestas a la hora de vestirse, las otras no tanto. Algunas se cubrían el cabello, otras no. Todas eran libres, todas eran mujeres independientes, trabajaban, vivían solas en otro país. Y eso me ayudó mucho a entender que esa imagen que yo tenía del Islam estaba muy alejada de la realidad. Y bueno, con el paso del tiempo y experimentando más la vida en Dubái, pude conocer a muchas más personas que también eran musulmanas. Conocí muchas personas buenas y también conocí personas, como en cualquier parte del mundo, no tan buenas. En algún punto de la vida conocí a un hombre musulmán que se convertiría en el padre de mi hija. En esta relación aprendí muchísimo más sobre el Islam. Teníamos un nivel de conexión con Dios demasiado constante, diría yo. El nombre de Allah estaba en nuestra boca en todo momento, en nuestra palabra, en la manera de expresarnos, y eso era algo que me hacía sentir muchísimo más cercana a Dios. La verdad es que para los hombres musulmanes no es necesario que una mujer sea musulmana para poder casarse. Esto es un punto importante, que yo creo que esto deja claro que no hay necesidad, de hecho, de convertirte al Islam por un hombre musulmán. Siempre y cuando la mujer sea monoteísta, venga de una religión abrahámica, judía, cristiana. Entonces no tenía necesidad de convertirme, y él de hecho nunca lo pidió, pero no había necesidad de que lo hiciera porque durante nuestros debates sobre religión no habían demasiadas cosas con las que yo no coincidiera. Quizás habían cosas
que yo no entendía del todo, pero no era demasiado diferente a lo que ya yo había experimentado exponiéndome a distintas religiones con mi abuela materna o al catolicismo con mi abuela paterna o estudiando metafísica. Entonces, bueno, yo tampoco tenía esa necesidad de convertirme porque yo veía el Islam como un montón de normas a seguir y yo tenía esta creencia de que las religiones están hechas para controlarte y a mí nadie me controla. Yo soy un alma libre, yo hago lo que yo quiero. Dios es amor, cosa que sigo creyendo. Bismillahirrahmanirrahim, Dios es el más compasivo del mundo, Dios es Dios. Pero no tenía la necesidad, la verdad, de cambiar de religión. En el año 2023 me tuve que regresar a Venezuela porque después de tener una hija acá en Emiratos Árabes estaba enfrentando ciertas circunstancias migratorias. Si eres venezolano entiendes que durante un tiempo, no sé cómo es ahora mismo porque alhamdulillah ya tengo mi pasaporte, pero hubo un tiempo en el que obtener el pasaporte venezolano estando afuera era una pesadilla. Entonces, claro, era un poco difícil para mí obtener el pasaporte de mi hija estando acá y decidí volver a Venezuela. Cuando volví a Venezuela sola con una nené a mis 31, 32 años, me di cuenta de que, a ver, ¿cómo explico esto? Tú sabes cuando estás carajito y no te gusta que tus padres te digan qué hacer porque tú crees que te las sabes todas. Bueno, yo llegué a ese punto de mi vida en el que me di cuenta de que, si no soy un coño, ¿quién me puede decir qué hacer, por favor? Me di cuenta de que la manera en la que había estado viviendo no tenía demasiada guía, de que yo realmente necesitaba una guía y honestamente no confío en absolutamente ningún ser humano para que me guíe. Y no lo hago no porque no conozca buenos seres humanos, sino porque entiendo que cada ser humano está atravesando su propio proceso, aprende las lecciones de la vida según sus propias experiencias, interpreta las cosas de acuerdo a su propia mentalidad. Entonces es muy difícil para mí seguir a alguien, ¿sabes? Dejarme guiar por alguien. Y el Islam me ofrecía la libertad de que es una religión básicamente autodidacta, o sea, solo basta con que tú mismo empieces a leer, que leer es la primera orden divina. Y es tan fácil como ponerte a leer y entender y luego empezar a aplicar todos esos cambios que necesitas hacer. En mi caso, yo necesitaba una guía. Para mí el Islam fue como adaptarme a un nuevo estilo de vida, como quien de un día para otro decide volverse vegano, por el motivo que sea, o no sé, empezar a hacer ejercicio como un friki, no sé, meterse en CrossFit y volverse un loco del ejercicio. O sea, simplemente para mí era un estilo de vida nuevo. También tomando en cuenta que tenía 32 años, estaba sola con mi hija y que me di cuenta de que la manera en la que yo había estado experimentando mi vida me había llevado hasta un punto en el que no quería seguir repitiendo los mismos errores. Y que ahora que tengo una hija, quiero hacer lo mejor que puedo hacer porque ella lo merece. Entonces estaba muy lista para enfrentarme a estos cambios. Fue ahí cuando decidí y cuando me convencí, me entraron unas ganas, o sea, era una cosa inexplicable la necesidad que yo sentía de abrazar el Islam. Para el momento en el que lo hice no sabía demasiado, sino lo que ya sabía en mi experiencia viviendo en Dubái, compartiendo con personas musulmanas, pero no fue que me puse a estudiar el Islam y después tomé la decisión de convertirme o de revertirme al Islam. Todo lo contrario, un día dije, me voy a ser musulmana y después veré cómo va. Y les puedo decir que al día de hoy es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Alhamdulillah. Me tomó alrededor de 8 meses orar, poder hacer el salah, porque yo quería hacerlo en árabe, no porque sea la única forma de hacerlo, porque Dios, subhanallah, es Dios y Dios habla todos los idiomas. Pero yo quería hacerlo en árabe. Entonces me tomé mi tiempo para estudiar, para entender, para ser capaz de reconocer lo que estoy diciendo cuando estoy orando. Y cuando empecé a hacer el salah, cuando empecé a orar, fue cuando decidí que también estaba lista para cubrir mi cabello. Y esto es algo que les contaré en detalle en otro video. Pero bueno, en general este video iba para explicarles el motivo por el cual decidí hacerlo, cómo ha sido mi experiencia, para aclarar sobre estas cosas que la gente asume y que ya no me ofenden, pero que está bueno que ustedes tengan un poquito de perspectiva
de que no todo el mundo es igual, no todas las experiencias son iguales. Espero que hayan entendido mi punto. Pueden dejarme cualquier duda que tengan relacionada con este tema en la cajita de comentarios. Prometo responder con cero prejuicio. También me gustaría aclarar que no soy la clase de persona que debate sobre religión, porque no estoy intentando convencer a nadie. No me siento en la capacidad ahora mismo, y no sé si algún día, incluso estando en la capacidad de debatir sobre religión, lo hiciera, porque estos debates siempre me dan la impresión de que se tratan de quién lo gana, y yo no estoy intentando ganar nada. Yo solamente estoy contándoles mi experiencia, cómo lo he vivido yo, cómo ha impactado el Islam mi vida en general, mi estilo de vida, mi manera de experimentar la oportunidad de estar viva. Hay algo curioso: desde que yo me convertí en musulmana, me revertí al Islam, he perdido en Instagram más de 2.000 seguidores. Y esto me hace gracia porque no es algo que me afecte demasiado, ya que no vivo de mis redes sociales. Pero también entiendo que desde que me hice musulmana, hay personas que simplemente no están más en mi vida. Y esto se los digo, o sea, incluso personas súper cercanas. Ya no están, porque es como si Dios empezó a limpiar mi camino. También entiendo que muchas de las personas que dejaron de seguirme cuando me hice musulmana lo hacen porque puede que tengan cierto rechazo hacia el Islam. Y este es un rechazo que puedo entender, honestamente, puedo entender porque yo también lo sentí. Entiendo, porque soy periodista, lo que los medios de comunicación hacen, el impacto en la matriz de opinión que tienen las noticias en referencia al Islam. Sin embargo, creo que, como periodista lo digo, no deberíamos creer en nada de lo que vemos en los medios. Pero también creo que es importante que cada uno, antes de formarse una idea de algo, lea solo lo suficiente, al menos como para entender qué es eso que estamos juzgando, porque la única manera de juzgar es desconociendo. Yo diría que eso es todo, espero que les haya gustado. Tengo muchísimas más cosas que compartir con ustedes con respecto a este tema, y pues nada, eso es todo. Más salam.